Bueno, gente, avanzando en este curso de JavaScript hay unos conceptos importantes que debemos conocer. El primero de esos conceptos, ya que conocemos las variables, es qué tipos de datos van dentro de las variables. Entonces vamos a trabajar, o más que trabajar es conocer, porque este es más teórico, los tipos de datos. Entonces el primer tipo de dato que es muy común usar serían los números. Estos generalmente en una base de datos los conocemos como enteros. También podemos encontrarnos con decimales. Entonces hay que identificar, según las reglas de negocio, qué es lo que nosotros queremos usar. ¿Por qué según las reglas de negocio? Porque sobre todo en aplicaciones contables, en aplicaciones que no se pueda perder dinero, sí pesa mucho entre un entero y un decimal. Ejemplos, un entero tranquilamente puede ser una edad, un decimal tiene que ser llamadas el punto 00 después de alguna operación matemática dentro de algún estado financiero. Entonces, vamos a conocer cómo se usan estos números dentro de los ejemplos que estamos dando. Les dije que un ejemplo de un entero puede ser la edad y se expresa declarando primero que voy a darle ese valor a alguna variable y luego simplemente coloco el número. No tengo que poner comillas, ningún otro valor. Y este, que es el que es completo, que no tiene comas, que lo digan, no se confundan, este punto y coma hace parte de la sintaxis de JavaScript. Y vamos a conocer cómo serían los números decimales. Podemos usar un ejemplo, el precio. Vemos muchas promociones que dicen 99.9. Tampoco tenemos que usar comillas ni encerrarlo. Simplemente lo declaramos. Lo que sí les recomiendo cuando estén haciendo este ejercicio, usen el punto del teclado numérico para que él se identifique que es un entero y no una coma. Por ejemplo, ahí puse una coma y miren que me arroja un error. Entonces usen siempre el punto del teclado numérico para que él sí identifique que es un número decimal y no tengamos problemas después cuando tengamos que hacer operaciones con ese tipo de números. Cadenas de texto. ¿Qué son las cadenas de texto? Texto también las vamos a conocer como strings. Y un string básicamente lo que me dice es que estoy haciendo el uso de un texto. Vamos a verlo en el ejemplo. Vamos a declarar una variable, le vamos a poner nombre y acá algo sí va a cambiar. Vamos a decir que el nombre es igual a y tenemos que usar, podemos usar sea comillas simples, sea comillas dobles. Si quiero usar comillas simples, uso el comando al39. Si quiero usar comillas dobles, uso el comando al34. Listo. Para este ejercicio vamos a usar el comando al34. Y vamos a decir que el nombre es José. Listo. Hay algo que nosotros también usamos dentro de las cadenas de texto, que es la concatenación. La concatenación es unir dos elementos. Generalmente tienden a ser string. Bueno, les muestro una diferencia entre usar las comillas o no usarlas en una declaración de entero o en una declaración de precio. Primero les voy a mostrar cómo se hace la concatenación. Vamos a poner que vamos a saludar. Y el saludo va a ser el siguiente. Eh, Acá estamos haciendo un saludo. Y yo usando el símbolo de más voy a traer un nombre. Listo. Y después de ese nombre voy a poner un signo de exclamación. Ponemos este signo de acá y lo ponemos después del nombre. Con, lo ponemos con comillas para que él pueda hacer la concatenación. Listo. Nos falta decir que esta es una concatenación y finalizarlo. Entonces acá vamos a ver eso. Tenemos una variable declarada para un saludo. Y ese saludo me está tomando el hola. Este más me está trayendo la variable nombre. Y al final de esa variable nombre le estoy diciendo que ponga un signo de exclamación. Esto quedaría así, hola José. Y este sería el retorno que me da esa función. Y esto es lo que llamaríamos una concatenación. Hay que tener en cuenta que si yo en la concatenación uso comillas y estoy concatenando más edad, él me va a tomar esta variable que yo ya declaré de 30, pero como acá le estoy diciendo, yo inicialmente dije que sin comillas es un número y con comillas es un texto. Entonces el este 30 no me lo va a tomar acá como una suma, sino que me lo va a tomar como de la siguiente manera. Me va a decir, hola José, 30. Me lo va a tomar así. Si yo tuviera, eh, no usándolo como concatenador, sino como dato de texto, y yo quisiera decir acá, em, sumar, sumar, y digo que quiero sumar edad más precio, él ahí sí me sumaría 30 más 99.9. Pero si alguno de esos datos tiene una comilla, no me lo sumaría. Entonces es bueno que vayan entendiendo esa sintaxis. ¿Qué números los vamos a declarar sin comillas? ¿Qué texto para que sea texto lo declaramos con comillas? ¿Qué concatenación lo usamos con el símbolo más? Y lo que hace es unir textos, los textos que yo le mencioné. Tenemos que entender otro tipo de datos que son los booleanos. Y básicamente estos son los que me dicen si alguna función puede ser o no ser, si es algo falso o verdadero.
Si yo soy hombre y lo hago en una respuesta de falso o verdadero, estoy usando un boolean. Digo, yo soy hombre, diga verdadero o falso. Si yo soy hombre y digo verdadero, estoy usando el boolean true. Y si es falso, estoy usando el boolean false. Vamos a verlo en un ejemplo. Entonces, en este me gustaría poner valores lógicos, falso o verdadero. Y en el ejemplo mostremos qué variable vamos a declarar. Digamos, es adulto y pongamos verdad. Y digamos, LED tiene permiso y pongamos false, ya se los va a explicar. Por ejemplo, este es adulto y tiene permiso, lo vamos a usar mucho en, en la configuración de sitios web que no tengan navegación para mayores de edad. Entonces ahí este adulto dependería de una edad. Y yo digo, si es mayor de 18 años, tiene permiso. Si no es mayor de esta edad, no tiene permiso. Entonces para eso usamos mucho los booleanos. Por eso acá les expliqué que son valores lógicos. Tienen que tener muy en cuenta cómo va a ser ese funcionamiento en los ejemplos que veamos para que si puedan manejar correctamente las condiciones de navegación o reglas de negocio. También podemos ver el valor null. Null para lo único que se usa es como para hacer para no llenar un dato, o mejor dicho, para llenar un dato que no tiene un valor de manera condicional. Digamos que creamos una aplicación y no la queremos lanzar en vacío porque para que no nos genere ningún tipo de error por estética. Lo que haríamos es llenar un dato null. Pero más adelante vamos a ver cómo hacemos estas aplicaciones. Igual esto, en esta variable que dije, significaría no hay usuario asignado. Más o menos esto. Nos falta eh, el tipo de dato undefined. Eso es cuando tenemos una variable declarada, pero no la hemos inicializado en el sistema. Les voy a hacer el ejemplo. Let product. Por ejemplo, ahí tenemos la variable sin definición y no le hemos declarado un valor. Si yo imprimo, él me va a arrojar el siguiente error, es decir, undefined, undefined. Me diría indefinida ya que no tiene valor asignado. ¿Por qué? Porque para que esta variable tenga un valor me faltaría el igual y no sé, 3, rojo, depende del tipo de dato que yo le quiera dar a esa variable. Pero en sí una variable sin definición quedaría así. Listo. Ya conocimos los más básicos. Vamos a pasar a los operadores aritméticos. Listo. Listo. El primer operador aritmético que vamos a ver es suma. Entonces, la suma sería declarar una variable que se llame suma. Y vamos a decir que una suma sería igual a un valor A más un valor B. Entonces, vamos a traer un ejemplo. Llamemos por acá un valor A. Valor A tiene que ser por variables. Valor A sería, digamos, no sé, 15. Valor B sería, pongámosle 7. Entonces, en un mundo ideal, esto debería ser A más B, o sea, 15 más 7, que sería igual a 22. Listo, ese es el primer operador aritmético o matemático. El segundo que podemos utilizar sería la resta y vendría siendo muy parecido a menos B y esto sería igual a 8. Listo. El siguiente operador vendría siendo la multiplicación y sería let multiplicación y esto sería igual eh, a por B. Y esta multiplicación de 15 por 7 sería igual a 105. Listo. Nos falta un operador que sería la división. Y esto sería igual a A dividido B. Y esto sería 2,14. Tiene más decimales, pero ponemos solo los básicos. Hay algo que tienen que entender
de los operadores aritméticos, y es que cuando nosotros estamos declarando estas variables, el que suma es solo yo como identifico la variable, pero el que dice realmente qué operación estoy haciendo es este símbolo. Es decir, la declaración de la variable solo es el nombre que le estoy poniendo. Yo tranquilamente puedo poner acá cualquier nombre y decir que esto es una suma. El que en realidad me está diciendo en el sistema que voy a sumar, que voy a restar, que voy a multiplicar y que voy a dividir, es el símbolo que yo ponga entre ambas variables que declaré numéricas. Y aplica lo mismo que les decía ahorita. Si yo le pongo un tipo texto, acá no me va a hacer una suma. Acá el resultado ya sería A22, A7. ¿Por qué A7? Porque él me está tomando esto como un string, no me lo está tomando como la variable 15 y me está sumando el número 7. Entonces sería algo como A más 7, para que tengan en cuenta esa síntesis dentro de JavaScript, hacerlas correctas. Hay algo más dentro de los operadores lógicos que se llaman operadores de comparación. ¿Cómo así de comparación? Operadores de comparación. Listo. El primer operador que vamos a ver va a ser el operador de igualdad. Listo. ¿Cómo se expresa? Se expresa con dos signos de igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto que puse entre paréntesis? No se dejen confundir de los signos y los paréntesis. Eso solo es para poder expresar sin que me arroje error el editor de texto, pero eso lo que significa es 5, o bueno, esto es un boolean, nos arrojaría un true, y nos diría 5 es igual a 5. Pero ya uno llevándolo a un mundo lógico, digamos, estoy haciendo un login, y este es el número de cédula, y lo comparo con el token que me da el acceso de ese usuario, y me dice, el token es igual a el número de documento, el número de usuario, es verdadero y le permito que avance. Entonces esto es lo que tienen que entender. De todo esto que escribimos acá, cuando ustedes encuentren dos iguales, es porque estoy haciendo o buscando una igualdad. Listo, eso es todo. Vamos a hacer otro ejemplo dentro de la igualdad, pero ya uno que se llama igualdad estricta. Listo. Viene siendo muy parecido a este mismo ejemplo, pero se le suma un igual más. Y me dice que la igualdad es estricta porque ambos son números, es decir, enteros, es decir, ninguno de estos es string. Pongo un ejemplo. Acá esta igualdad ya no es estricta. ¿Por qué? Porque estoy usando un tipo de dato string y un tipo de dato entero. Son datos diferentes. Entonces ahí es donde, cuando yo esté haciendo el mismo ejemplo del login y, y acá les dije, este es un número de ID y este es el token al que corresponde, acá me va a decir, sí, este es un número de ID, pero está llegando en un formato string y yo le estoy pidiendo es un formato entero. Entonces eso es lo que va a pasar con la igualdad estricta. Acá vamos a ver la desigualdad y vamos a hacerla de la siguiente manera. Separemos estos números y pongamos este símbolo. Una desigualdad que es que los valores son diferentes. Listo, los valores son diferentes. La desigualdad se expresa con un signo de exclamación y con un igual. Acá no me va a dar una desigualdad porque ambos números son iguales, pero si yo lo pongo de esta manera, sí me va a decir que 3 y 5 no son el mismo número. También podemos ver la desigualdad estricta. Aplica muy parecido al ejemplo que les hacía del string. Vamos a ver por acá. 5 y 5. Ah, bueno, y para que sea desigualdad estricta debo tener dos condiciones iguales. Pues de exclamación igual igual. Y esto me da false. ¿Por qué me da false? Porque son valores diferentes. Si bien los dos son 5, uno es entero y el otro es string. Listo. Nos podemos encontrar también con el operador de comparación mayor que. Y este se expresa con el símbolo mayor que. Lo podemos hacer con el al 62. Entonces, un ejemplo sencillito sería 10 es mayor que 5. Listo, ya no hay más que explicar. Esto sería un mayor que. Y vamos a explicar un menor que. También es sencillo, solo usaríamos el al 60. Y digamos que, no sé, 3 es menor que 5. Ya esta sería toda la expresión. Destruyámoslo para que sea más bonita. Listo. Y tenemos otro de comparación que podría ser mayor o igual. También podemos usar el menor o igual. Y esto nos diría lo siguiente. Mayor o igual que. Listo. Entonces, acá pongamos el ejemplo, no sé, en una nota. Yo supero un promedio de calificaciones si tengo
eh, un número mayor, mayor o igual que 3,5. O pongámoslo más dramático, que 2,9, porque los profesores me aproximan. Entonces, si yo digo que el número es mayor o igual que 2,9, digamos 1. Si yo digo que 1 es mayor o igual que 2,9, apruebo la materia. Si yo digo que, perdón, no la apruebo, repruebo. Pero si yo digo que este número es 2,9 o más que 2,9, apruebo. Eso es lo que significa. Y de la misma manera funcionaría para menor o igual que. Listo. Entonces, ¿qué es lo importante que tienen que conocer de estos operadores? Primero, es bueno que conozcamos el tipo de datos porque esto pesa y importa demasiado en cómo almacenamos los datos en la base de datos, en cómo los consultamos desde la base de datos, en cómo tenemos pasos lógicos o cómo avanzamos en un paso según la respuesta si es verdadera o falsa. Y lo otro, en qué condiciones le pongo yo a los, digamos, a la lógica de negocio. Yo les dije, estos iguales, estas igualdades estrictas, estas desigualdades, no las podemos encontrar mucho en validaciones. Estoy validando un usuario para ver si el usuario sí cumple con las condiciones para poder autorizarle un login. Di mi usuario y contraseña y no encuentro una igualdad, entonces rechazo ese acceso. Estoy tomando decisiones dentro de un inventario, dentro de un sistema de notas, y tengo que tomar decisiones sabiendo si es mayor o menor que el dato que me están dando. Entonces, lo bueno es que entiendan que todo esto no lo explicamos porque sí, a esto hay que darle un sentido y vamos a ir viendo que dentro de todos los sistemas y web que navegamos, esto tiene mucho sentido. Entonces, cuando vayan a hacer prácticas, cuando vayan a trabajar con esto, trabajenlo con lógica, es decir, pensando en cómo eso se adapta a un negocio. Algo que tienen que entender y es que así no se declaran. Yo los puse entre paréntesis solo para explicarles la teoría, pero ya vamos a hacerles unos ejercicios explicándoles cómo se declara esto dentro de un código. Lo único que me faltaría explicarles para empezar a ver esto dentro de códigos que se apliquen bien al mundo real sería explicarles los condicionales, el if, el else, el while. Apenas se los explique, ya sí esto no lo vamos a ver así, sino que lo vamos a ver más como debe ser en ejemplos del mundo real. Es todo por hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar comentarios, darle me gusta y traer más gente para que el canal crezca y podamos tener más tutoriales.